presenta WowMX.tv. El Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional presenta Profesionistas por el Progreso, conducido por Marco Antonio Méndez Cuevas. Sean todos nuevamente bienvenidos a la convención de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros. Para empezar esta jornada de la tarde, damos la bienvenida al ingeniero Manuel Alejandro Rodríguez, quien es ingeniero civil y especialista en economía de la construcción por la Universidad de Guanajuato, con una especialidad en ingeniería de costos por la Escuela de Ingeniería Municipal. Cuenta también con maestría en gerencia de proyectos por el Instituto Tecnológico de la Construcción, obteniendo el grado con mención honorífica, y con maestría en evaluación inmobiliaria, industrial y de bienes nacionales por el Instituto Tecnológico de la Construcción. Actualmente es doctorante en Administración y Gestión Empresarial, quien nos acompaña con la conferencia Buenas Prácticas en la Ingeniería Económica y de Costos. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Este tema de buenas prácticas en ingeniería económica y de costos es parte de concientizar y sobre todo lo que estamos trabajando en el Comité Técnico de Ingeniería Económica y de Costos que ahora nos toca presidir y es muy importante el darle esa referencia, sobre todo ese reconocimiento de especialidad. Aquí pongo un ejemplo de México, donde tenemos como parte de la UMAI todas las asociaciones de ingeniería que la conforman, y pues una de las especialidades de la ingeniería, pues en este caso es la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, del cual soy presidente también. Si ustedes han escuchado hablar de la ingeniería de costos, en el tema de la administración de proyectos moderna, existen algunas líneas de tiempo del tema de PMI, de administración de proyectos, y hablan de hitos importantes. Antes de que se crearan las asociaciones de dirección de proyectos, existieron las asociaciones de ingeniería de costos. En el 56, con el AAC International, en Estados Unidos, es una pauta, y en Latinoamérica cobró relevancia en el 69, en el mismo año que se creó PMI, se crea la Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos, así se llamó en su momento. Esta Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos fue promovida por la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros y por asociaciones que formaban parte de ellas, como el Colegio de Ingenieros Civiles de México, y además, en este caso, instituciones como Petróleos Mexicanos y Gobierno, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Punto importante, para fomentar buenas prácticas en el tema de costos, para fomentar la transparencia, para combatir la corrupción y sobre todo para poder atraer los estándares y las técnicas que se requieren para poder darle esta especialidad y poder aplicarla a las industrias que se requieran, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a hablar un poco más en el tema de la industria de la construcción. Y bueno, ha sido precursora esta asociación, parte de la UMAI, y UMAI participando aquí en UPADI, de crear asociaciones, en este caso, por ejemplo, mundiales, la de International Cost Engineering Council, 4 asociaciones en su momento se crearon, y se empezó a trabajar el tema de la certificación profesional de ingeniero de costos certificado, el Certificate Cost Engineer en este sentido, ¿no? Ha existido una referencia importante de cómo se requiere la especialidad en ingeniería de costos. Algunas de las asociaciones que se han creado de la mano, por ejemplo, de asociaciones que participan aquí en la misma UPADI, por ejemplo, se da en el 81 una sección de ACE de Estados Unidos que se surgió en el 79, se crea el Instituto Brasileño de Costos, y por ejemplo, el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras en el 2012 crea la Asociación de Ingenieros de Costos de Honduras, que le da esa importancia y relevancia a esa especialidad técnica que hoy en día existe, ¿no? Y bueno, esta parte se ha replicado para poder trabajar y sobre todo para poder profesionalizar esta especialidad. Un ejemplo es el que adopta la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción al crear un Centro Nacional de Ingeniería de Costos para, en este caso, trabajar esos mismos objetivos, ¿no? Ser una referencia, fomentar transparencia, combatir corrupción y generar estudios de especialización. ¿Y qué requiere en este caso la Cámara? Pues especialistas en esta área, no ingenieros de costos como tal.
un punto importante es cómo se va vinculando el tema de los costos de construcción y sobre todo el tema de cómo lo vamos a desarrollar y estimar. En inicio, que fue la presentación de este evento, hablaban un tema de la integridad de los proyectos, la completitud de los proyectos, la problemática en la profesionalización del ingeniero como tal. Y esto es importante porque muchas veces vemos que nos estamos formando en varias áreas de especialización y dejamos un proceso administrativo, dejamos una área que es muy importante en este caso con el tema de la estimación, control, rentabilidad, etcétera, económica, y cómo va reflejando, ¿no? Aquí, por ejemplo, José Luis Nava Díaz, de acuerdo al proceso administrativo en el desarrollo de proyectos, nos indica que se lleva a cabo mediante 7 rubros, se planean, se organizan los recursos, se ejecuta, se opera, hay una, en este caso, evaluación de resultados y una recuperación de la inversión, ¿no? Una rentabilidad económica que nosotros vamos a buscar y finalmente el logro de los objetivos trazados. Un punto importante es el entender cómo podemos nosotros estudiar el tema de la gestión de costos, ¿no? Y podemos ver, pues, varias de las asociaciones de dirección de proyecto, no casarnos tal vez con una específica, pero que nos van a dar algunos procesos o algunos ítems identificados que podemos adentrarnos, ¿no? El planificar, el generar un plan, el proceso de estimar, determinar el presupuesto y controlar. Tal vez estos 3 son los que más se llegan a replicar en este caso con todas las demás asociaciones, en este caso dirección de proyectos. Y un punto importante que muchas veces nosotros no sabemos diferenciar entre el estimar y el determinar el presupuesto, sabiendo en este caso qué resultados queremos obtener. Y bueno, a final de cuentas nos vamos a encontrar en este sentido con esta especialidad que nos va a ayudar en este sentido a poder conocer un poco más y lo que podemos generar como estudio, ¿no? Hay datos importantes, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener definiciones de ingeniería de costos de hace bastantes años. La primera definición surge en el 56 de AAC International de Estados Unidos y la primera definición, en este caso en español, que no está traducida y que tal vez ya tiene prácticamente 53 años, es la que se dio cuando se constituyó esta asociación de la mano de la UMAI como el campo de la ingeniería en el cual utilizan la experiencia y el criterio del profesional aplicando principios y técnicas científicas a problemas de estimación, control de costos y rentabilidad de inversión. Es un punto importante porque lo podemos ver durante todo el ciclo de vida de los proyectos y un punto importante que nosotros lo vamos a demostrar, ¿no? Principios y técnicas científicos, matemáticamente lo vamos a poder tomar en cuenta y qué necesitamos y qué es lo que se nos presenta hoy en día a nosotros, ¿no? Por ejemplo, si lo documentamos y nos vamos a la industria de la construcción, algo primordial en esta industria es calcular, estimar, en este caso, el costo de cualquier actividad de construcción o servicios relacionados con la construcción. Podemos encontrarnos que podemos tener, en este caso, sector tanto público como sector privado, podemos encontrarnos que hay infraestructura, que hay edificación en este sentido y que vamos a tener que identificar esos riesgos que puedan surgir y en este caso definir, en este sentido, esa definición de costos, ¿no? Vimos una definición general de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, vimos referencias en este sentido de qué es lo que lo vamos a tropicalizar a la industria de construcción y vamos a ver que a través de principios y técnicas, conocimientos teóricos y prácticos, a través de identificar y estimar el costo, en este caso en todo el ciclo de los proyectos, ejecución, control, en este caso y planeación, podremos tener estos apartados. Y entonces un punto importante será el que podamos identificar este especialista en referencia, ¿no? El especialista que todos podemos llegar a tener algo de este especialista, ¿no? 4 perfiles importantes, el más importante en la ingeniería, el técnico, en este sentido, el cómo lo podemos correlacionar con la administración de proyectos, el tema normativo, el tema contable que debemos de conocer y un tema que, bueno, debe de ser secundario, pero hoy en día muchos lo están tomando como principal, que es el software, ¿no? La habilidad se va a desarrollar cualquier ingeniero en cierta forma y podemos ver que podemos tener diferentes perfiles, ¿no? Desde baby boomers que ven el tema como si fuera un director de una orquesta o millennials, que lo podemos ver con un director técnico comparado, ¿no? Un personal que va a tener que dirigir equipos multidisciplinarios y que, bueno, a través de todos estos, en este caso, pilares de conocimientos, podrá tener éxito en estos apartados, ¿no? ¿Cuáles son las principales actividades del ingeniero de costos? Pues podemos ver que se desenvuelve tanto en el sector público como en el sector privado, que puede participar en todo el ciclo de vida de los proyectos,
que puede iniciar, en este caso muchos lo catalogamos como el analista de los APU, o el presupuestador en cierta forma, ¿no? Que genera mercadeo, que maneja software. Muchas veces no le damos la importancia o lo dejamos, les comentaba en alguna de las charlas hace rato que estábamos platicando, tal vez no usábamos el perfil adecuado o idóneo al ingeniero, usaban a veces a los técnicos en construcción o algún auxiliar en este caso para esta actividad, y la importancia que tiene en el desarrollo de la planeación, ¿no? Porque podemos tener los mejores técnicos en el desarrollo de los proyectos, y cuando llega al área de la estimación, control, rentabilidad, pues se puede caer todo si no tenemos al perfil profesional. Podemos encontrar pues cómo empieza desde lo básico al proceso de estimación, cómo lo encontramos en la función pública con el tema de supervisión, con el tema de fiscalización, y algunas de las áreas de especialidad. Tal vez la estimación, 95% lo ligamos a, vemos evaluación, vemos auditoría técnica, peritajes, en este caso el tema de la escalación o ajuste de costos, reclamos o gastos para recuperar, y bueno, el tema de control, que van completamente en el tema privado, y el tema de fiscalización y supervisión que se puede encontrar, ¿no? Entonces, hay un reto importante que podemos tener en este sentido de profesionalizar este perfil. ¿Y por qué hablar de este perfil, no? Aquí el Manual de Perspectivas Laborales de la Oficina de Estadística de Estados Unidos nos da algunos perfiles de ingeniería en los cuales, ¿cuál es el que más demanda puede que tenga, no? Y hoy en día el estimador de costos es uno de los más importantes. Tal vez no lo podemos ver que no es en trabajos, en cantidad, pero sí en la demanda, ¿no? Muchos sectores como el tema público hoy en día están en peligro porque se está acabando el recurso, ¿no? Y empieza a surgir el tema privado, y se requieren en este caso estimadores. En este sentido se requieren áreas hoy en día, por ejemplo, áreas, despachos importantes que están trayendo ingenieros especialistas para poder desarrollar esos estudios de rentabilidad, estudios de estimación, reclamos como tal en contratos. Y bueno, es importante este apartado. ¿Y cómo se puede trabajar y cómo se puede abordar? Bueno, pues a través de las asociaciones de ingeniería de costos, la vocación que tienen, y cómo estas asociaciones pueden caber completamente, cómo nosotros las podemos ir constituyendo dentro de nuestras mismas, o ser un brazo de nuestras mismas asociaciones de ingeniería para darles esa especialidad y poder certificar. Aquí les muestro una antecedente en este caso de lo que es el International Cost Engineering Council, la Asociación Internacional de Ingeniería de Costos, que se funda en el año 76 con las 4 asociaciones que existían en ese momento en el mundo nada más: ACE de Estados Unidos, ACOSTE de Reino Unido, DACE de Países Bajos y SMIEC de México. Y cómo a partir del 76 empiezan una campaña de poder certificar al ingeniero de costos, ¿no? Así como existe en PMI el PMP, pues en este caso con ISEC, en cada una de sus asociaciones tiene el ingeniero de costos certificado, el Certified Cost Engineer. Y eso le daba la importancia de que cada país tropicaliza la información necesaria, ¿no? La normatividad es diferente. Muchas veces queremos traer datos de lo que nos dicen en Estados Unidos o en Canadá o en Reino Unido, y no es igual la forma de contratación, no es igual el uso y costumbres, no es igual la forma de trabajar. Y eso es algo que requiere que sea, en este caso, la parte local, y cómo lo hemos visto, cómo se ha trabajado, cómo existen algunas asociaciones locales, como también existen en este caso asociaciones internacionales que traen secciones en muchos países. Por ejemplo, la ACE tiene secciones aquí en Colombia, pueden tener en Perú o en otros países del mundo, pero no son muy flexibles en este sentido, en lo que ellos solicitan, en lo que ellos piden, en su normativa como referencia, y la importancia de que nosotros podamos adaptarlo a la necesidad que tenemos en nuestro país. Un punto importante es que a través de el encontrar ese apartado o esas fuentes de consulta profesionales, podamos entender lo que es el tema y el proceso de la estimación de costos, como lo comentaban en un inicio, ¿no? Muchos proyectos son deficientes, y esos proyectos deficientes nos dan, en este caso, malos resultados, ¿no? Y podemos nosotros, a través del estudio profesional con el tema de costos, identificar el proceso de estimación de costos cuando vemos cómo vamos a cuantificar el costo y precio del alcance, opción o inversión. O sea, ¿para qué lo queremos? Cuando tenemos cierta cantidad del proyecto, de expediente técnico, de entregables, en este caso se le llama el nivel de madurez, pues vamos a ver que podemos estimar en este caso algunos valores dependiendo de la información que contamos, ¿no?
tengo poca información, pues para una viabilidad económica, quiero evaluar una alternativa, no requiero el proyecto completo, el expediente técnico, entonces tal vez voy a utilizar una técnica de estimación que es un parámetro de costo, ¿no? Donde comparo algo que se parece y claro, no voy a tener una precisión en este sentido, ¿no? Porque no lo busco, ese no es el propósito. Establecer el presupuesto donde ya tendré cierto nivel de completitud y tener una línea base, pues ya nos va a dar ciertas referencias y en este caso nos va a dar los requerimientos para los resultados que nos pueden generar, en este caso, una referencia para la clasificación de información. Existen estándares importantes, por ejemplo, la ACTM, ACE Internacional, tienen un sistema de clasificación de estimado de costos que muchas veces nosotros no lo trabajamos o no lo visualizamos en cierta forma, ¿no? Con la información que tenemos, características primarias y secundarias, el nivel de información con la que contamos, nosotros podemos identificar que podemos darle un uso al estimado, que podemos utilizar cierta metodología para poder estimar. Si no tengo datos, pues tal vez con un juicio de expertos o con un factor voy a hacerlo. Si tengo muy poca información que puedo comparar, pues tal vez voy a tener en este caso un análisis paramétrico, o si ya tengo ya información, puedo ya hacer combinaciones o con más nivel. Y esto nos va a dar un uso, una metodología y un esfuerzo y tiempo. ¿Cuánto vamos a durar en generar? Todo esto se puede, en este caso, cerrar con el estándar general que se tiene, por ejemplo, con el ACTM 2516, 17R97. Algunos países, por ejemplo, del ISEC, ya han generado esta clasificación, la han hecho universal, por ejemplo, en la Asociación de Italia, la clasifica en 5 clases con menos información, pues nos va a dar un rango importante de imprecisión, se tendrá cierta metodología para poder estimar y en función como vamos avanzando en los entregables, en la información del proyecto, pues vamos en este caso migrando para poder utilizar diversos métodos de estimación y teniendo resultados pues cada vez tal vez más precisos de acuerdo a lo que requerimos, ¿no? Aquí viene por ejemplo un diagrama del ACTM 2516 para la industria de la construcción, claro, de Estados Unidos, cómo se dan esos estudios y cómo, de acuerdo al nivel de definición del proyecto, mientras más va avanzando, va a haber menos incertidumbre. En este caso, hay más precisión, menos precisión, mientras menos información, pero es importante que esos datos de referencia que hoy en día se maneja de manera global y vemos algunos rangos que tal vez para la realidad de Latinoamérica, para la realidad de nuestros países, estos valores llegan a ser hasta 100, 150, 200, 250 en los incrementos, o se puede quedar en este caso abajo, identificar el proyecto en particular, y lo podemos ver, por ejemplo, con el manual de estimación de proyectos del Departamento de Transporte de Washington, cómo se va dando, en este caso, en el nivel de diseño de proyecto, qué resultados podemos tener. Pues eso es lo que nosotros podemos empezar a trabajar y a desarrollar con los modelos, con la información que se tiene, haciendo sinergia con, en este caso, cámaras de construcción, con las asociaciones de ingeniería, poder desarrollar información que nos permitan tropicalizar y adaptar las necesidades de nuestros países y los comportamientos de los modelos de las obras que se tienen en este caso, ¿no? Y muchas veces vemos incrementos catastróficos, ¿no? Los vemos importantísimos, pero son una crónica de un incremento anunciado porque ya sabíamos que faltaban datos y que en este caso los comportamientos estadísticos que ya habíamos tenido, pues venía mucha información, ¿no? Para eso surge la ingeniería económica, financiera y de costos, la especialización de la ingeniería, donde vamos a agrupar conocimientos de materias de ciencias sociales, ramas técnicas, donde podamos encontrar conocimientos de ingeniería de costos, conocimientos de ingeniería económica, conocimiento de finanzas, rentabilidad de inversiones, que nos permitan a nosotros el poder darle ese grado de especialización al ingeniero en este sentido, ¿no? Y la importancia de que podamos involucrar a este especialista de la ingeniería desde la planeación para impulsar la inversión pública y privada en este caso, ¿no? Nosotros tenemos un reto importante. ¿Qué tenemos que hacer? Pues a través de las asociaciones, a través de la escuela, de la academia, la enseñanza, ¿no? Nos enseñan, bueno, al menos en México, en los programas académicos, se ha trabajado mucho, por ejemplo, en ingeniería civil, en algunas carreras afines, en que se enseña el tema de cómo costear, pero nos enseñan a hacer el análisis detallado, ¿no? El precio unitario, pero no nos enseñan a hacer el parámetro o el factor de capacidad solo si estás en una maestría en evaluación o si vas a otro apartado. Y el apartado de la ingeniería que requiere, ¿no? O la arquitectura, o en este caso el especialista en este rango. Pues la realidad es que muchas veces no tenemos proyectos íntegros, completos, tenemos que tomar decisiones y no todo se puede hacer
con esta técnica de estimación. Entonces es importante el que empecemos a promover estas técnicas de estimación en la industria de construcción. Y bueno, yo lo he resuelto con un tablero, en este caso de conocimiento de 74 elementos para precios unitarios en este sentido, ¿no? Espero que, bueno, a ver, en referencia no es algo malo para los químicos, más bien es podríamos decir, un honor. Y al final, a partir del año 2019, con el aniversario de las tablas periódicas químicas, surgen muchas estrategias de educación y de conocimiento para poder desarrollar cómo los estudiantes pueden aprender mejor, ¿no? Y por aquí lo que hicimos fue identificar pues los 74 elementos que más se utilizan en la terminología para el análisis detallado del precio unitario y pues tener un glosario y una terminología de qué es lo mínimo que se debe de enseñar. Hay muchas deficiencias hoy en día al momento de enseñar, entonces con estos elementos es más que es completo, que abarca desde conocer el estimado de costos, la clasificación de estimados, la terminología que se requiere de establecer unidades de medida, codificaciones, especificaciones, hasta el análisis del análisis detallado, costo directo, factores sobre costo y las técnicas de escalación necesarias para trabajar. Y trabajar, en este caso, por ejemplo, con el Comité Panamericano y con el Comité Técnico, en la homologación de poder tener una norma en la cual todos podamos hablar y estructurar el análisis detallado. En cada país se hace de manera particular, ¿no? En algunos no hay apartados de financiamiento, de cargos, etcétera. Hemos encontrado, por ejemplo, eso es como se desglosa en México. Al final, muchos en el impuesto lo desglosan en el análisis unitario, y nosotros al final muchas veces puede generar un error en la materia de los decimales en referencia. Entonces, un punto importante es cómo lo podemos ir trabajando y cómo combatir algo que está existiendo, en este caso, yo creo que en todos los países, ¿no? He visto con el tema del software, ¿no? En peligro de extinción. Y no del de costos, también el dibujante, el capturista, el proyectista. El manejo del software ha desplazado al especialista, ¿no? Hoy en día vemos que con pocas horas pues ya puedes ser experto en algún tema, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, hay algunas publicidades, ¿no? Algunas está armando presupuestos y licitando y para invitarlos a tener conocimientos en el uso y manejo del software, ¿no? Entonces, un punto importante es cómo darle esa especialización a esta área y todo lo que conlleva en este sentido y cómo lo podemos ir tropicalizando con el Comité Panamericano en este sentido para poder tener mejores estudios, conocer los procesos de contratación. Bueno, normalmente tenemos sí vinculados normativas públicas del sector público con mandatos, decretos supremos, etcétera, donde nos dicen cómo se hace la contratación, el análisis de referencia, la problemática que puede llegar a existir en la industria de la construcción a través de ciertos apartados. Muchas veces la adjudicación de los contratos pueden ser difusa, precios bajos, altos, normatividades sujetas a interpretación, pulverización de los gastos generales o costos indirectos. Muchas veces con usos y costumbres ya el porcentaje se toma en cuenta y no se calcula. Y políticas de hacer más con menos, con subastas para abajo. Entonces, algo que nos permitiría en este caso el profesionalizar esto es que podamos tener normativas que nos ayuden a mejorar, ¿no? El implementar en este caso unidades de costos, en las cuales como unidad de costos, ahorita les voy a comentar qué es, pero es que se profesionaliza el ingeniero de costos a través de una certificación profesional que la puedan hacer a través de, pues en este caso, estaciones de ingeniería, a través de que se puedan hacer tal vez un brazo con la asociación de especialistas, que se dé para la iniciativa pública y la privada, que muchas veces, pues tal vez estamos muy bien preparados, pero del otro lado no hablan el mismo idioma, no tienen lo mismo para poder hablar. Entonces, para poder estar alineados con el mismo conocimiento, los funcionarios de gobierno, realizar estudios regionales de costeo, establecer parámetros de gastos generales, estudios indirectos, empresas rentables, y pues que esta información que al momento de generar una unidad de costos pueda ser referencia para un instituto de planeación o para una referencia en la parte de la planeación, ¿no? Y es lo que buscamos a través de generar unidades de costos. Es una referencia de lo que se ha hecho con la Cámara de la Construcción, con su centro de costos y cómo se ha implementado, por ejemplo, en algunos gobiernos del sector público en nuestro país, por ejemplo, específicamente en el estado de Guanajuato, ya se hizo de la mano con la Cámara, el sector de la construcción, cámaras, colegios y en este caso la academia con la universidad,
desarrollaron toda esta información, nos hicieron caso y se trata de profesionalizar para generar transparencia, para poder aplicar, en este caso, información de costos, fortaleciendo competitividad de empresas, ser órgano de consulta para gobierno y para los diferentes sectores privados y educativos. En este caso, el conocimiento y la capacitación importante, que se promueva esta especialidad y segmentar la información en estados, departamentos, etcétera, para poder empezar a hacer esos estudios que hoy en día se requiere y que sea la base o la columna vertebral de lo que nosotros vayamos a desarrollar para la planeación en este sentido, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Nosotros hemos avanzado en este caso con la asociación de costos, con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, generando normativas, en este caso para el sector privado. El sector público tal vez pues ya tiene sus decretos supremos, sus normativas, sus, en este caso, reglamentos, pero el sector privado muchas veces no. Entonces, ¿qué se requiere? Que hagamos este equipo para que existan normas, que sea también el IDEM, para que el sector privado pues lo pueda acatar, y pues en México ya avanzamos con una norma mexicana, en este caso de ingeniería de costos, para el sector privado, un grupo de trabajo que yo coordiné desde el año 2017, redactando un anteproyecto y trabajando con la Cámara, con las asociaciones de ingeniería, con los colegios, con los especialistas, con dependencias públicas, con universidades, para poder tener datos de referencia y poder tropicalizar. Algo así es importante que lo podamos implementar, y bueno, con el comité técnico de la UPADI, pues es importante el promover esta especialidad, incorporando a programas académicos las buenas prácticas de ingeniería de costos, profesionalizando al técnico analista de costo a través de certificación. Ojo, muchas veces vemos el tema en algunos países me decían, el técnico en construcción. Bueno, se requiere más del técnico en construcción, sino el grado de la especialización como tal. Y si existiera ese técnico en construcción, pues tenemos que profesionalizarlo a través de la asociación de ingeniería, ¿no? Profesionalizar al ingeniero de costos a través de la certificación profesional y las áreas de especialidad que podemos encontrar, ¿no? De realizar investigación, estudios regionales, de costeo, investigación y parámetros de gastos generales. Hoy en día es algo importante, sobre todo a los que nos debe de interesar es a nosotros, los profesionistas, los ingenieros, que dónde se está cobrando nuestro sueldo, dónde se está cobrando nuestros servicios, pues en este apartado que hoy en día en algunos países no se le da la importancia. Es algo que es la parte medular que debemos de hacer el equipo con el sector, pues en este caso con la industria. Y pues bueno, la constitución de asociaciones de ingeniería, asociaciones de ingeniería económica y de costos, que creo que hoy es el día idóneo porque estamos la mayoría de los representantes de las asociaciones de ingeniería, en este caso de América, bueno, panamericanas, y creo que, bueno, ustedes son la mecha que hay que prender para poder de ahí potenciar y empezar a constituirlas, porque sí podemos atraer asociaciones de varios países, de Europa, de Estados Unidos, de Asia, pero lo que necesitamos es el traje a la medida con la normatividad que requerimos y traer, pues sí, los estándares que existen, que nos sirven, pero lo que nosotros vamos a medir y que en un futuro podamos todos hablar de lo mismo, ¿no? Que se abren las fronteras, se abre información y que podamos tener mejores resultados. ¿A través de qué? Pues a través de la UPADI, ¿no? Con el Comité Técnico de Ingeniería Económica y de Costos, el cual, pues, estas buenas prácticas en la planificación de proyectos, promover la ciencia y técnicas de la ingeniería económica y de costos a través de medios profesionales, científicos y educativos en beneficio de la colectividad de los países integrantes de la UPADI. Este es el objetivo de este comité técnico, que se constituya en un foro permanente en el cual podamos planear, discutir y revisar principios y técnicas de ingeniería económica, financiera y de costos, promover la constitución de comités locales y asociaciones afines a estas especialidades, establecer normas para unificar la terminología. Ahora sí que eso es importante, ¿no? El que tropicalicemos esa parte de cómo se dice aquí, cómo se dice allá, para que entendamos ese lenguaje universal, y desarrollar y apoyar, muy importante, los programas académicos en universidad, los programas, diría yo, de posgrado en este sentido que hoy en día se requieren y que, bueno, hay mucho avance por algunas asociaciones. Me he estado reuniendo, pues bueno, en esta parte con el CIP. En Bolivia ha avanzado bastante en este sentido con el impulso que se le ha dado en el tema de este apartado, y creo que muchos podemos encontrarnos, ¿no? Porque es una problemática existente y latente
en este caso en nuestro país. Y entonces esta es una parte de lo que les quería comentar y lo que quería exponer, la importancia de esta área de especialización y cómo todos podemos partir. Les dejo una frase que a mí me agrada bastante, es del secretario general de la Federación Interamericana de Industria de Construcción: la columna vertebral de cualquier empresa son los costos, y nos damos cuenta ya cuando estamos ya en este caso contratados, ¿no? Entonces un punto importante para nuestra planeación será es esta parte. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Manuel. Ahora bien, invitamos al ingeniero Marco Antonio Méndez, quien es ingeniero civil egresado del Instituto Politécnico Nacional de México. Cuenta con especialidad en construcción por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es presidente del Comité del Patrimonio Histórico y Desarrollo Urbano de la UPADI, vicepresidente de asociaciones, colegios y sociedades de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, miembro del Comité de Edificios Existentes de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y coordinador de Relaciones Públicas del Comité Técnico Panamericano de Gestión de Riesgos de la UPADI, con su conferencia Prospectiva para el Desarrollo Urbano y Sitios Patrimoniales. Bienvenido, ingeniero. Saludo a todos los presentes en esta convención anual y asamblea de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros. Su presidente, el doctor Salvador Ayala, presidente de la Sociedad de Ingenieros acá de Colombia, a nuestro amigo Germán Pardo. Y bueno, los felicito por esta iniciativa de tener aquí en Bogotá esta convención y asamblea nacional. También les traigo un saludo de mi presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, el ingeniero José Alfonso Domínguez Gil. Acá les muestro algunas fotografías de culturas precolombinas y algunas fotografías también de la cultura hispánica. Y bueno, también tenemos algunos ejemplos de las ciudades modernas, de las ciudades en las cuales actualmente vivimos, como lo es, por ejemplo, esta ciudad de Bogotá. Entonces, es muy importante que tengamos claro esto como seres humanos, ya que los seres humanos somos gregarios normalmente, o sea, por eso estamos aquí reunidos, ¿verdad? Estamos aquí de varias nacionalidades, de varias maneras de pensar, y lo que nos une, básicamente, nuestro común denominador, es que todos tenemos las mismas necesidades primarias para vivir nuestras diferentes etapas. Okay. Entonces tenemos que empezar por el patrimonio histórico, en donde pues hay diversas asignaciones, como por ejemplo son de naturaleza, materiales, inmateriales, que son intangibles, algunos que son patrimonios de la humanidad, y como son artísticos, arqueológicos, paleontológicos, bibliográficos, documentales, científicos, etcétera. Todo lo que tenemos como acervo cultural y patrimonial de la humanidad, pues están en este patrimonio histórico. La UNESCO, como ustedes saben, que es una organización de la ONU, pues es la que tiene dentro de sus responsabilidades, en muchas de las ocasiones, definir qué sitios, qué actividades, sean tangibles o intangibles, se definan como patrimonio histórico o patrimonio de la humanidad. Esta visión de la UNESCO es para propiciar el respeto mutuo, la observancia de los derechos humanos y promover el desarrollo sustentable que permita la reducción de la pobreza, muy importante en un ámbito de paz mundial. ¿Por qué reducción de la pobreza? Porque muchas veces tenemos joyas arquitectónicas, históricas, en algún sitio de nuestro país, en zonas deprimidas económicamente, y no se utilizan esas joyas para producir riqueza, para dar
beneficio al lugar donde se han construido, donde se tiene. Por eso es muy importante esta definición de la UNESCO, en donde tenemos que dentro de ella se tiene el Comité de Patrimonio Mundial. Acá les pongo algunas fechas que no voy a leer, obviamente, por cuestión de tiempo, ¿verdad? Y esto está conformado por 21 estados que se eligen durante la Asamblea General de Estados para la Convención. Entonces, el tema de patrimonio histórico, pues vemos que es importante en todos sentidos y a veces no lo cuidamos de manera adecuada, no lo preservamos, no le damos la importancia. Muchas veces en algunos de nuestros países, algunos de nuestros pueblos, algunas de nuestras comunidades, inclusive le llamamos ruinas arqueológicas. Una ruina arqueológica pues, es algo que está descuidado, es algo que no tiene ningún valor, ¿verdad? Sin embargo, es un patrimonio histórico, no es una ruina arqueológica. Entonces, tenemos que hacer conciencia como ingenieros. Considero que digamos, la conciencia de los ingenieros es muy importante, ya que pues tenemos la fortuna de tener una educación superior, ¿verdad? Y que eso nos da como posibilidad de tener cierta influencia, ser de alguna manera líderes de opinión en nuestras comunidades. Y entonces eso nos da la posibilidad de también ser promotores del bienestar social a través de la valoración del patrimonio histórico, cultural, material, inmaterial, etcétera, que podamos tener, ¿verdad? Entonces tenemos que esto se da dentro de la UNESCO y tenemos la posibilidad, considero que como UPADI, tener una gran actividad, ¿verdad? Una gran actividad dentro del Comité de Patrimonio Mundial. Recientemente México, el 25 de noviembre del 21, fue electo como miembro del comité para el periodo 2021-2025 y nuestro país cuenta con 35 bienes inscritos en la lista de patrimonio mundial, 28 culturales, 6 naturales y 2 mixtos. Vale la pena mencionar que México es el país que tiene más sitios patrimoniales clasificados por la UNESCO en América, y a nivel mundial pues se mueve ahí entre el cuarto, el quinto, y la mayoría son de los primeros del top 5, digamos que son tanto de Europa como de Asia, y América pues andamos ahí en el tercero o cuarto. Desde la convención de Santa Cruz de la Sierra, cuando presidía aquí mi amiga María Teresa Dallens y el hoy presidente electo Ariday Herrera era el presidente del Consejo Técnico, ahí presentamos una propuesta en la cual justamente planteábamos el hecho de que el patrimonio histórico debe de servir como un motor económico, un motor de economía de donde existen estos grandes valores. ¿Por qué? Porque si vemos a nivel mundial quien hace turismo premium, turismo de gran valor agregado, pues lo que quiere conocer, lo que quiere ver, viaja exclusivamente a lugares que son únicos en el mundo, donde es algo que van a encontrar no en ninguna otra parte del mundo, sino exclusivamente eso. Entonces hay grandes derramas económicas, pero para eso se tiene que planear, para eso se tiene que tener la posibilidad de que la ingeniería o las ingenierías como la UPADI pongan su granito de arena. No hay que hacer infraestructura, hay que hacer muchas otras actividades de planeación para que esto pueda suceder. Entonces, bajo esa premisa, tenemos que en la Agenda 2030 también tenemos que, digamos, ponerla en la misma frecuencia con la Agenda 2030 de la ONU, que tiene 17 objetivos, entre los cuales, volvemos a lo mismo, es
es una hoja de ruta para erradicar la pobreza. No olvidemos que en nuestros países, sobre todo latinoamericanos, en diferencia con los países del norte, pues hay un gran índice, ¿verdad?, de necesidades por cubrir. Y también sabemos que tenemos muchas cuestiones importantes sobre es que no cambia ahí está. Bueno, ahora ya me pasé. Sí, es que de pronto no, creo que no tiene pila. Sí, bueno, ahí está. Entonces, el objetivo número 1 es financiar con la pobreza, que va empatado con lo que aquí se está diciendo. El objetivo 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas. Esto tiene que ver también con el tema sobre la preservación ecológica, o sea, todos los desarrollos que se pretendieran hacer en un momento dado, pues tienen que tener un componente de sostenibilidad. El objetivo 6 es justamente el tema del agua y saneamiento para todos. El tema, digamos, del agua siempre ha sido un tema muy importante. Y el tener una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. Esto va ligado, como decimos, tanto para patrimonio histórico como para desarrollo urbano. Y construir obviamente las infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible para fomentar la innovación. Bueno, dentro de las ciudades y comunidades sostenibles, la problemática son muchas, como todos sabemos, la contaminación, falta de servicios, etcétera. Y se tienen que hacer alianzas para lograr los objetivos dentro de estas actividades, tanto en las esferas públicas como privadas. Debe haber sinergias. Los ingenieros debemos tener la capacidad de diálogo, de convencer tanto a nuestras autoridades como a nuestra población, a nuestra sociedad civil, de tener esa sinergia, porque hay un gran problema muchas veces en nuestra, digamos, actividad, gobierno, población. Muchas veces la población no confía en el gobierno, y en reciprocidad el gobierno no confía en la población. Entonces, muchas veces hay un diálogo roto entre las autoridades y la sociedad civil. Entonces, los ingenieros podemos promover ese diálogo, podemos establecer, como sabemos en hidráulica, los vasos comunicantes para que podamos de alguna manera tener la posibilidad de establecer nuestras condiciones. Es que no pasa. Si me ayudan mejor por allá para pasarlas, ¿sí? Bueno, entonces, la propuesta del Comité Panamericano de Patrimonio Histórico y Desarrollo Urbano es que el UPAE se integra al Comité Patrimonio Mundial de la UNESCO en carácter de órgano asesor con la finalidad de promover la inscripción como bienes a sitios de América que por sus características relevantes se propongan ya sea como sitios naturales, etcétera, etcétera. ¿Y eso por qué? Porque los ingenieros normalmente andamos en diversos ámbitos de nuestros países, recorriendo los países de norte a sur, de este a oeste, en diversas, digamos, sitios donde podemos encontrar sitios naturales, sitios inexplorados, sitios inclusive de tan intangibles como es la gastronomía, como son las lenguas, etcétera, y eso nos da la posibilidad, como ingenieros organizados dentro de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, el tener aportaciones en ese sentido. Entre más cuestiones patrimoniales
sitios patrimoniales, etcétera, tenemos la posibilidad de tener más visitantes y poder establecer ese imán como el hecho de que sea una actividad económica preponderante. Sigue, por favor. Entonces, esta es de alguna manera la propuesta que hacemos en cuanto a el tema de patrimonio histórico. La que sigue, nos vamos a ir un poquito más rápido, por favor. Entonces, sabemos que las concentraciones humanas, como lo dijimos en un principio, se dan por este tema natural, en donde tenemos un gran porcentaje de población que vive ya en ciudades, ¿verdad?, cada vez más crecientes. Entonces tenemos, la que sigue, la necesidad, ¿verdad?, de que tengamos un ordenamiento, para lo cual necesitamos desarrollar nuestras ciudades, nuestro desarrollo urbano, y aquí hay algunos índices en donde se nos plantean por porcentajes, ¿verdad?, de la población urbana. Como vemos, pues Europa, luego América y al final África están en el tema del desarrollo urbano, y eso va de la mano mucho con el también desarrollo económico, el desarrollo cultural también de los pueblos. Entonces, si tenemos desarrollos urbanos sostenibles, sustentables, tendientes a ciudades inteligentes, a edificios inteligentes, que por cierto, por ahí hay asociaciones que son de ciudades inteligentes o edificios inteligentes. Les hemos dicho a nuestros amigos que debíamos cambiar esa acepción de edificios o ciudades inteligentes, sino ponerles que son ciudades o edificios obedientes. ¿Por qué? Porque obedecen a una sistematización de lo que los ingenieros les hacen. Los ingenieros hacen programas, hacen software, hacen todo lo que es el tema muchas veces de tener sistematizado, y se usa la robótica inclusive para muchas de estas cosas. Entonces los edificios y las ciudades obedecen a esa sistematización de un ingeniero inteligente que hace esos sistemas, ¿no? Entonces obedece. Entonces debemos cambiar esa acepción. Por cierto, es una de las propuestas que ya hicimos en la anterior convención, sobre el hecho de establecer justamente un comité técnico panamericano de ingeniería de automatización y robótica, que fue aprobado, pero por alguna razón no fue inscrito en ese momento, ¿verdad, María Teresa Pino? Es una cuestión que tenemos pendiente, que ojalá en esta ocasión pudiéramos tenerlo. Bueno, entonces aquí tenemos las concentraciones más altas. La que sigue, por favor, en donde vemos que pues en los continentes asiáticos es donde se tienen los mayores números. Ya después vienen las concentraciones de otros continentes, y aquí los tenemos los per cápita más altos, ¿verdad?, en donde aparecen básicamente en continente tanto asiático como en el americano, lo hay bastantes. Y vamos a seguir, por favor. Entonces, cada vez el PIB es más importante en las ciudades. ¿Por qué? Porque sabemos que la sociedad del conocimiento es cada vez da mayor valor agregado, ¿verdad? Ya no tenemos tanto el tema del valor agregado en los commodities. Ahora es la tecnología la que da valor agregado, y eso nos puede generar riqueza. Entonces, es por eso que es muy importante que tengamos la posibilidad de evitar una migración masiva hacia los puntos donde se genera la riqueza, que lo vemos en Norteamérica muy frecuentemente, ¿verdad?, de la migración del sur hacia el norte, y eso también nos evita poder tener planeación en el desarrollo urbano. La que sigue.
Entonces, bajo este esquema debemos pensar en ciudades sostenibles o sustentables, ¿verdad? En donde tengamos como fin el tener la protección de recursos naturales, el beneficio para las futuras generaciones, dejando de lado las sociales, políticas y culturales de los habitantes. Lo que sigue, por favor. Entonces tenemos que plantearnos claramente qué es lo que queremos en el desarrollo urbano, y consideramos importante que en la Unión Panamericana de Ciudades de Ingenieros, en este comité de desarrollo urbano, podamos establecer políticas muy claras para tal. La que sigue, por favor. Entonces tenemos que romper paradigmas también, romper paradigmas en cuanto a estar desarrollando, estar planteando las ingenierías como tradicionalmente las hemos hecho. Entonces tenemos que plantear pues una visión sostenible con lo que muchos de nuestros ámbitos ingenieriles, es más, están establecidos en nuestros estatutos. El hecho de que las ingenierías o nuestras asociaciones tenemos compromisos con los ingenieros, pero también debemos tener el compromiso social, porque al final de cuentas los ingenieros tenemos la vocación de resolver problemas importantes. La que sigue, por favor. Para eso la actualización profesional es realmente algo en lo cual debemos plantear, buscar la colocación obligatoria en todos nuestros países, porque eso nos dará como posibilidad la actualización profesional, la certificación, el elevar el nivel de calidad de nuestras actividades ingenieriles y de esa manera dar un mejor servicio a la sociedad a la cual nos debemos. La que sigue, por favor. Bueno, aquí hablamos algo sobre ciudades inteligentes, ya tenemos poco tiempo, vamos a irnos rápido. La que sigue, por favor. Entonces, aquí, como les decía, hay una asociación, por ejemplo, en México, ¿verdad? Hay redes de integrantes de ciudades inteligentes. Entonces, bajo ese esquema, aquí está la propuesta que traemos, el famoso Comité Técnico Panamericano de Ingeniería, Sistematización y Robótica, que ayudaría de alguna manera a desarrollar el tema de ciudad inteligente, de edificio inteligente. El que sigue, por favor. Esto aquí lo planteé, lo que acabo de decir hace un momento, y lo estamos reiterando. Y podemos decir al final de cuentas que el desarrollo urbano debe ser enfocado a las eficiencias en todos sus aspectos para lograr ciudades inteligentes y el patrimonio histórico como elemento económico de desarrollo sostenible de las regiones donde se asientan. Bueno, aprovecho la ocasión para informarles, para comentarles que la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros tenemos el proyecto de generar en el 2023, del 18 al 20 de mayo, este Congreso Internacional en el Poliforum de la ciudad de León, Guanajuato, este congreso denominado Ingenierías sin Fronteras para Soluciones Globales, que de alguna manera estamos planteando que los ingenieros tenemos esa gran responsabilidad de dar soluciones. Les mandaremos información más detallada sobre este evento, pero no quise pasar esta oportunidad sin que lo sepan de primera mano y que estén interesados en participar con nosotros. Quiero mencionar que Guanajuato queda en el centro del país, es uno de los estados más desarrollados en el tema económico con base en la industria tanto automotriz como aeronáutica, y que además tenemos ahí dos ciudades patrimoniales muy importantes, la ciudad de Guanajuato y San Miguel de Allende, Guanajuato. Por cierto, quien me precedió en el uso de la palabra, Manuel Alejandro Rodríguez Suárez, es oriundo de ese estado y pues él también ya en corto puede plantearnos todo este tema que les he comentado. Pues les agradezco mucho su atención y pues
Los esperamos del 18 al 20 de mayo en este Congreso Internacional. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Marco Antonio por su amable intervención. Wow. MX.tv presentó Wow. MX.